Bienvenidos nuevamente a nuestra charla académica, Tamización y Prevención de Virus de Papiloma Humano y Cáncer de Cuello Uterino, organizada por el Área de Valor de ANAR como una iniciativa para apoyar las políticas de salud pública que favorecen la salud de la población y teniendo en cuenta la morbimortalidad y los resultados en salud en materia de cáncer de cuello uterino. Acompañamos a las diferentes instituciones en el fortalecimiento científico y diagnóstico en patologías de interés público. Antes de iniciar, como siempre, les pedimos el favor que puedan silenciar sus micrófonos para evitar cualquier interferencia. Al finalizar la sesión académica tendremos un espacio exclusivo para solución de preguntas, por lo que les pedimos por favor irlas escribiendo en el chat. Esta charla también será grabada y será enviada a los correos electrónicos que nos alojen en el calificador de experiencia que les enviaremos antes de finalizar este chat. Hoy tendremos a nuestro conferencista experto invitado, el doctor Jaime Alberto González Díaz, médico internista, hematólogo y oncólogo clínico, director científico del Centro de Diagnóstico Clínico de Armenia, secretario ejecutivo de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, miembro ejecutivo de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y asesor permanente de cuenta de alto costo. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Para iniciar el día de hoy le doy paso a Jorge Luján, microbiólogo y bioanalista, magíster en inmunología y actualmente gerente de producto de la línea de biología molecular en ANAR. Jorge puede dar inicio. Adelante. Muy buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto para mí poderlos y poderlas saludar en el día de hoy y que estemos compartiendo este espacio académico con un invitado de lujo como es el doctor Jaime González. Vamos a partir del día de hoy, digamos, poniéndonos un poco en contexto respecto al cáncer al cáncer de cuello uterino o el cáncer de cervix, digamos, una visión global del panorama de esta enfermedad en el mundo y también en el contexto colombiano. Recordemos entonces que cuando hablamos de esta enfermedad, precisamente estamos hablando de una enfermedad que tiene una carga muy importante para la mujer. De hecho, en el mundo es considerado como un problema de salud pública, al igual que otras patologías que afectan a la mujer y sobre todo dentro de los cánceres. Es por esto entonces que el cáncer de cuello uterino es considerado como el cuarto cáncer más frecuente que se presenta en las mujeres, con una incidencia estimada de más de 600.000 casos nuevos, esto solamente en el 2020, donde también sucedieron más de 342.000 muertes a nivel global. Acá es importante mencionar también que más del 90% de estos casos nuevos y muertes pues tuvieron lugar en países como el nuestro, en países de bajos y medianos ingresos. Adicionalmente, es importante considerar esto porque se considera que dentro de todos los cánceres es el único que es prevenible, ya que su agente etiológico o su principal desencadenante, que es el virus del papiloma humano, es completamente prevenible pues por medio de la vacunación que tenemos disponible. Adicionalmente, el cáncer de cuello uterino sabemos que es fácilmente curable y tratable si se diagnostica, claro está, en una etapa temprana y se atiende con prontitud por parte de los actores del sistema de salud. Teniendo en cuenta estas características y con información de la Organización Mundial de la Salud, se ha establecido un plan, unos objetivos o unas metas hacia el 2030, que es un plan o unos lineamientos para poder erradicar o eliminar el cáncer de cuello uterino a nivel global, y se ha denominado como la meta 90-70-90, que consiste en vacunar al 90% de las niñas antes de que cumplan 15 años. Recordamos que en nuestro país tenemos disponible la vacuna tetravalente a partir de los 9 años para las niñas en edad escolar. Adicionalmente, la meta se complementa con poder darle el acceso a pruebas moleculares, a pruebas de alto rendimiento y de alta sensibilidad, como es la prueba del BPH, a las mujeres en dos momentos, que sería a los 35 y a los 45 años, y complementamos entonces estas metas con que las mujeres que han sido entonces diagnosticadas a través de las diferentes metodologías, pues puedan tener tanto el tratamiento, tanto para las lesiones precancerosas como para el cáncer ya específicamente invasivo. En respuesta a esto, nuestro país pues no ha sido ajeno a esto y digamos que han habido ciertos esfuerzos legislativos para poder, digamos,
adaptar nuestra respuesta frente al cáncer de cuello uterino y la infección por VPH para, digamos, poder empezar a apuntar a cumplir estas metas. Ahora, cuando miramos el contexto del cáncer de cuello uterino en nuestro país, esto, digamos, derivado de la información que nos brinda la cuenta de alto costo específicamente, vemos que desde que se empieza a hacer toda la estadística por medio de la cuenta de alto costo, se han reportado o la prevalencia es de que en el país se cuentan con más de 24.000 colombianas que han sido diagnosticados con esta enfermedad, y dentro de los cánceres, este viene ocupando el segundo lugar de más frecuencia entre las mujeres colombianas, teniendo para el año 2020 que se detectaron o se informaron 2.050 casos nuevos y más de 1.500 muertes. Acá digamos que es importante mencionar que más del 96% de estas muertes fue en mujeres que tenían o que en el momento de su diagnóstico fueron por carcinoma invasivo. Adicionalmente, acá un dato que es, digamos, preocupante o por lo menos alarmante es mencionar que si bien el 29.1% de los nuevos casos reportados eran entre mujeres de 35 y 44 años, acá es también importante mencionar que el 17% de ellas se dio entre mujeres que tenían edades entre los 20 y los 34 años, lo cual nos está indicando que esta enfermedad tiene una prevalencia importante pues, en las mujeres precisamente en su edad productiva, con los impactos que claramente esto genera. Y como les había indicado o les había mencionado previamente, de estos cánceres que habían sido diagnosticados, también es un dato, digamos, relevante mencionar que más del 76% de ellos pues, fueron detectados en un estadio ya tardío, como es el estadio 3 del carcinoma invasivo. Y que si bien cuando ya la cuenta de alto costo nos reporta estos indicadores de cumplimiento con respecto a la respuesta colombiana frente a esta enfermedad, pues vemos que muchos de estos indicadores no se cumplen, entre ellos el tiempo de espera hasta el diagnóstico, que tiene una mediana de 33 días y que hasta el inicio del tratamiento en estas pacientes diagnosticadas puede demorar hasta 60 días. Ahora, cuando vemos esta figura que hemos tomado también de la cuenta de alto costo, vemos entonces cómo ha habido un incremento sostenido en la prevalencia. Vemos respecto al 2020 que hubo un incremento del más del 8% en la prevalencia, y si bien vemos con respecto al 2020 que hubo una decaída en la proporción de casos nuevos reportados, acá debemos tener en cuenta que para este periodo todavía nos encontrábamos en la pandemia y que pudo haber afectado este indicador. Sin embargo, también, digamos, un dato relevante es mencionar que para este momento también se vio un incremento en la mortalidad de las pacientes diagnosticadas con cáncer de cuello uterino en este reporte. Frente a esto, vemos entonces que hay un marco, digamos, legislativo en el país que se ha venido trabajando. Esto, digamos, lo podríamos hablar desde la resolución 429 del 2016, donde empezábamos a hablar entonces de la política de atención integral en salud o país, donde se empieza a hablar entonces del modelo integral de atención en salud, de las rutas integrales de atención en salud. Luego, hacia el 2016 también, en la resolución 3202, se empieza a hablar y se determina específicamente cuáles van a ser esas RIAs o esas rutas integrales de atención en salud, donde se menciona que, por ejemplo, la RIA para la población materno-perinatal es de obligatorio cumplimiento. Ya en la resolución 3280 de 2018 ya se empiezan a dar los lineamientos técnicos y operativos para indicar cómo van a funcionar y cómo se va a dar entonces cumplimiento a estas RIAs, donde se establece pues una fecha donde ya debería estar implementado, como el 2 de febrero de 2019. Sin embargo, considerando otros elementos como son, por ejemplo, la alta ruralidad, las zonas dispersas en el país y las limitaciones que tienen las entidades territoriales precisamente para poder dar cumplimiento a estos lineamientos, en la resolución 276 de 2019, digamos que se amplía este plazo donde se habla específicamente también entre otras pruebas del tamizaje para VPH, donde se da, digamos, con un plazo un poco mayor, pero este plazo, digamos, que ya finaliza en enero del 2023. Esto, digamos, como para dar un panorama acerca de la epidemiología del cáncer de cuello uterino en nuestro país y en el mundo, y cómo, digamos, el marco legal colombiano entonces nos permite tener este marco de acción para dar cumplimiento, y pues sabemos que a través de él tenemos la posibilidad de beneficiar pues a muchas mujeres, precisamente a través del tamizaje y el diagnóstico adecuado. Esta, digamos, era mi intervención. Ahora entonces voy a dar paso, como les había indicado, a nuestro invitado de lujo del día de hoy,
al doctor Jaime Alberto González. Voy a tomar algunos elementos que Jorge dijo al inicio y que pues voy a saltarlo de la primera parte de la presentación, y es todo el tema normativo. Solo para aclarar algunas cosas, y es un mensaje que pues digamos nosotros desde la sociedad científica y como oncólogos y personas que en el día a día estamos viendo estas pacientes que son pacientes jóvenes con enfermedad avanzada, siempre hemos hecho el llamado de atención de que Jorge lo dijo claramente, es una enfermedad curable, es una enfermedad que incluso no debería existir. Y la razón es que es una de las enfermedades tumorales donde el virus es un generador de alteraciones celulares que llevan al desarrollo de cáncer de cervix, especialmente en mujeres jóvenes. Lo segundo importante decir es que es una enfermedad de transmisión sexual, porque finalmente el virus del papiloma es una enfermedad que se transmite a través de las relaciones sexuales y pues hoy en día ya conocemos claramente la fisiopatología y el desarrollo de la enfermedad. En el tema normativo, sí hay que decir que, como Jorge lo decía, hay unos esfuerzos gigantescos. Antes de pandemia, el gobierno se dio a la tarea de que la vacuna fuera gratis. Inicialmente la tetravalente, y ahorita les mostraré algunos datos, que eventualmente le pueden a uno hacer pensar de pronto que deberíamos estar en la nonavalente, pero pues de pronto al final en la sesión de preguntas lo podemos discutir. Pero lo que sí es clave es que decimos siempre que tenemos normativa como la de Dinamarca y ni siquiera lo hacemos como en Cundinamarca. Y es que si bien la norma es muy clara y se considera que el tamizaje debería ser obligatorio, lo que definitivamente está desalineado son los indicadores que debemos utilizar. Sé que en el auditorio pues existen, pues están en este momento muchas personas de diferentes entes de control de las secretarías de salud, de los entes territoriales de salud, y sé que pues hay otros participantes, pero pues para ustedes debe ser muy claro que la norma la entendemos, pero que definitivamente la ejecución no es como en la norma. Entonces, si quieres, dame la siguiente. Y pues yo quiero hablar como del presente y del futuro, y si bien estamos en un momento político de cambio, realmente el tema ni siquiera es político. Llevamos, como Jorge lo decía hace rato, una evolución hacia lo que la Organización Mundial de la Salud quiere, hacia lo que los países desarrollados han logrado, y que definitivamente los países en vía de desarrollo y nosotros pues hoy orgullosos pertenecientes a OCDE pues deberíamos cumplir. La siguiente. Si quieres, pásala, que creo que aquí voy a saltar algunas diapositivas que ya Jorge mostró. De aquí solamente quiero llamar un poco la atención, y es que nos parece desafortunado que con toda esta normativa que ustedes ven ahí, una ley estatutaria que da el derecho fundamental a la salud, pero que no ha sido reglamentada, y que definitivamente tenemos una ley de cáncer de adultos y de cáncer infantil en la que la de adultos, en la que la infantil, digamos, lleva un poco más de velocidad, pero en la de adultos tenemos básicamente una normativa muy clara, pero una ejecución muy deficiente. Y una preocupación pues que sí definitivamente nos preocupa, y es que cambiamos de un plan decenal de cáncer que iba hasta el 2022 y a nuestro modo de ver en una enfermedad crónica no transmisible de tan alto costo y con tantas formas de abordar, para este decenio perdimos la posibilidad de que siguiera habiendo una línea continua en el tiempo hacia el plan decenal de cáncer, y quedó inmerso el cáncer como una enfermedad crónica no transmisible dentro de unos capítulos en los que ni siquiera se hablan de indicadores. Entonces eso nos parece un tema crítico, nos parece un tema que realmente nos decepcionó un poco, y solo lo quería nombrar aquí en esta diapositiva. La siguiente, por favor. Esto es para llamar la atención lo que nosotros vemos cuando vemos la norma, y este es solo un pedazo de la 3280,
Y es que uno cuando lee eso dice, maravillosa la norma, a partir de los 30 años y hasta los 65 será obligatoria la tamización de ADN-BPH. Entonces nosotros decimos, con eso pertenecemos a OCDE y definitivamente somos un país, digamos, de ingresos medios con una clara directriz gubernamental hacia dónde debemos ir. Cuando uno mira lo que está subrayado y dice uno, todas las mujeres que realizan prueba de pH se les debe tomar en el mismo momento una prueba de citología, pues obviamente estamos hablando de lo mismo, es decir, estamos hablando de lo que nosotros llamamos cotest y lo que pretende definitivamente es incomodar lo menos posible a la mujer. Es decir, que una vez una prueba de BPH salga positiva, no tener que hacerle una colposcopia nuevamente. Sin embargo, en la parte de abajo dice que no obstante, si la lectura, se le hará lectura a la citología es únicamente cuando el BPH sea positivo. Y ahí dejo eso abierto como un interrogante porque si somos OCDE, si somos un país de ingresos medios, estamos tomando básicamente una directriz para ingresos, para países de ingresos bajos o países subdesarrollados. Entonces, lo dejo ahí porque dentro de todo este modelo, pues al final termina uno teniendo la muestra de citología para analizar, que es una muestra que es muy poco costosa para procesarla, y esas muestras hoy se están desechando de acuerdo a la ruta. Y ahí donde pongo 5%, pues es una preocupación que nos nace porque la norma está muy bonita diciendo que la atomización será obligatoria, pero definitivamente la exigencia en indicador sería 5% por año, lo cual nos querría decir que nos vamos a demorar 20 años tamizando a la población de riesgo. Sabiendo que en el grupo de pacientes BPH negativas la prueba se va a hacer cada 5 años, lo cual dificultaría todo este tema metodológicamente. La siguiente. Y esto lo mostró ahorita Jorge, lo voy a pasar rápido, pero venimos en aumento en BPH. La que sigue, por favor. En esta diapositiva me gusta el cuadro de abajo, donde vemos que definitivamente nuestros indicadores de letalidad están muy parecidos a los países pobres. En la X, en la gráfica de abajo, donde dice bajo ingreso y alto ingreso, pues estamos hablando de Producto Interno Bruto. Y desafortunadamente nuestra enfermedad, digamos nuestra mortalidad asociada a cáncer de cervix, es muy parecida a la de los países subdesarrollados, lo cual quiere decir que a pesar de esa normativa tan robusta que mostró Jorge y que estamos mostrando ahorita, pues definitivamente el esfuerzo que estamos haciendo se reduce a un indicador únicamente de si hice o no ese 5% en BPH y se llegue a una cobertura mínima de lo mínimo exigido de hacer una citología, no necesariamente que esa citología se esté viendo relacionado con una disminución de los estadios y de avanzados e incluso de la disminución del número de casos nuevos de cáncer de cervix. Dinamarca es un ejemplo a seguir en el mundo. Dinamarca nunca hizo BPH, se quedó en Papá Nicolau y con eso disminuyeron la mortalidad, pero sí fueron muy exigentes en la calidad del Papá Nicolau y con eso lograron buenos resultados en salud. La siguiente. También lo mostró Jorge, 69, casi 70% son enfermedad avanzada y esto definitivamente, si ustedes ven la curva de la derecha, pues se representa una mortalidad gigantesca. La siguiente. El cáncer de cervix, pues básicamente no ha tenido mucho desarrollo hasta los años 2010. Pero hoy en día, digamos que hoy ya tiene nuevos medicamentos y está generando un aumento de costo los medicamentos que están llegando para enfermedad avanzada y metastásica. La siguiente. Y esto pues lo que quiere mostrar es eso, que los tratamientos de cáncer cada vez son más costosos y nosotros como Colombia, con $700 per cápita para atención de salud, tenemos medicamentos incluidos en el plan de beneficios que lo tenemos, pues que sabemos que hoy en día tenemos una cobertura muy amplia, casi que podría uno decir de más del 90 y tanto % en cáncer, de medicamentos que son supremamente costosos. Y como decía, con $700 tenemos cobertura universal para la población, tanto el subsidiado como el contributivo,
mientras que países europeos tienen 2.500 euros per cápita, o incluso Estados Unidos casi 9.000 dólares per cápita para cubrir casi los mismos medicamentos. Eso hace sencillamente inviable que sigamos pudiendo tratar a todos los pacientes en etapas avanzadas de enfermedad, y claramente, y en eso digamos hay una total identificación con la ministra Carolina Corcho, y es que deberíamos enfocarnos en el primer nivel, en el nivel de atención temprano y en lo que de verdad evita enfermedad o incluso hace que se diagnostique tempranamente. Y digamos, este es como el llamado y a lo que pues estamos abocados en esta presentación. La siguiente. Esto es solamente para mostrarles cómo fue el resultado de la redistribución de recursos ex post de la 33-39 anterior. Todavía no ha sido publicada la de este año, pero pues definitivamente, y Jorge lo mostró en días. Es vergonzoso ver cómo nos demoramos tanto tiempo teniendo ruta de atención de BPH y cáncer de cervix, cómo nos demoramos todos esos tiempos para poder diagnosticar e iniciar el tratamiento en una paciente. Pero más vergonzoso aún es que al momento de distribución de recursos, en esos indicadores vemos cómo hay dinero que deben devolver las EPS para que por malos resultados en esta gestión de la enfermedad. Producto claramente de la fragmentación de los modelos, y ahorita vamos a hablar un poco de eso. La siguiente. Bueno, y a quienes les gusta un poco pues el tema de los modelos de atención y de la macroeconomía de la salud, pues digamos aquí está algo así como un resumen de lo que hace que en cáncer realmente tengamos unos tratamientos supremamente costosos y supremamente ineficientes. Entonces hay todas estas características dentro del sistema de salud que definitivamente nos están haciendo muy poco eficientes al momento de diagnosticar y tratar oportunamente las enfermedades, e incluso idealmente prevenirlas y que nunca se den. La siguiente. Y esto pues es un llamado básicamente que está relacionado con lo que hacemos nosotros los oncólogos cuando una paciente con cáncer de cervix avanzado metastásico nos llega a la consulta. Y es que les decía ahora, digamos, países como Uganda, países, digamos, subdesarrollados o de ingresos muy bajos, realmente no cuentan con bevacizumab, que es el medicamento que está reflejado en las curvas a la izquierda, o pembrolizumab, que es el que está a la derecha. Si ustedes ven las curvas, y por eso de una forma pues voluntaria enfrenté una a la otra, a pesar de que no son estudios comparativos, porque no comparan dos moléculas, cuál es mejor que la otra, ustedes ven las curvas. A la izquierda es lo que hoy en día, digamos hasta hace como 2 o 3 semanas, teníamos y contábamos con ese medicamento, igual supremamente costoso, y es el que utilizábamos, y ven cómo las supervivencias son muy cortas. Cuando vemos el estudio de la derecha, que es un estudio publicado hace menos de 6 meses, definitivamente vemos unas tasas supremamente altas de respuesta. Pero lo más preocupante aún, y esto es muy bueno y obviamente pues es maravilloso poder contar con una terapia hoy en día que prácticamente en una enfermedad avanzada metastásica podría llegar a curar el 50% de las mujeres, pero no todo es color de rosa, y es abajo. Ven el costo del medicamento según la circular 13 de este año, en donde estamos hablando de 20 y tantos millones de pesos por ciclo de tratamiento de 200 miligramos, y esto pues obviamente se pone cada 21 días, y si ustedes ven ahí, pues definitivamente los pacientes por lo menos 2 años siguen con el medicamento. Y lo que esperamos que esa curva mantenga es que esa se quede plana ahí en el 50 o 40%, lo cual querrá decir que esas pacientes seguirán con ese tratamiento a ese costo permanentemente. Nuevamente el llamado es, esto es inviable, a pesar de que es algo prácticamente milagroso para nosotros como oncólogos poder ofrecerle a una paciente esto, pero definitivamente es muchísimo más barato no tener que tratarlas y que ojalá no tuvieran que llegar a mi consulta médica. La siguiente.
Esta es la resolución del registro del medicamento y ahí está, esto es de, bueno, 28 de octubre no, 28 de octubre no. Se solicitó en el 28 de octubre y no creo que tiene 23 de septiembre es la fecha de aprobación y ahí está la indicación. Entonces, básicamente, todas las pacientes que progresan o recaen o tienen enfermedad metastásica van a recibir el medicamento. La siguiente. Alrededor del futuro del sistema de salud y en base a lo que se venía diciendo alrededor de la reforma, pues nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con la ministra y de viva voz escuchamos que esto que está plasmado ahí en esa diapositiva, y por eso pongo la referencia porque es de nuestro Comité de Economía y Administración de Salud de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, ponemos esos 6 puntos que son los que definitivamente la ministra dijo que eran el eje del futuro del sistema de salud. Un tema interesante e importante es que todo esto está relacionado con lo que ella dice y es que la estatutaria no ha sido reglamentada. Y si uno lee en detalle la estatutaria, pues realmente todo esto que aparece ahí definitivamente está plasmado y no está sucediendo en el país. Por lo tanto, hay unos lineamientos grandes y que pues quedan sobre la mesa para lo que llamaríamos la reforma, pero a mi modo de ver es básicamente una reglamentación de una ley que todavía no está reglamentada y que todavía no está funcionando en el país. Y es el primero, el tema pues absolutamente debatido en todo lado y es el de la intermediación financiera y es las EPS deben o no deben continuar y básicamente es de la intermediación financiera. El siguiente es la atención primaria en salud y pues obviamente, y por eso estamos hoy reunidos acá para pensar de que ese es el verdadero enfoque que genera valor y que realmente es lo más costo efectivo y ahorita vamos a ver un poquito de números alrededor de eso. Y pues la vinculación del talento humano, que además de que ha tenido muchas inconsistencias en la forma en que se está contratando al personal de salud, además está mal distribuido en las regiones, entonces tenemos, yo lo llamo 3 países totalmente diferentes, incluso en ciudades grandes, donde tenemos las personas de altos recursos que acceden a todos los servicios de salud y que les queda muy fácil tener una atención oportuna y pues su sistema de salud se comporta como el de cualquier país europeo. Las personas que están en el área rural, que si bien pueden acceder, dependen de otros determinantes que netamente no son el sistema de salud, sino el acceso, economía, digamos, de su familia y determinadas dificultades, digamos, de acceso que son geográficas o económicas. Y definitivamente los territorios en los que definitivamente es casi imposible llegar a ofrecerles un sistema de salud como el que teóricamente está plasmado en el papel y para el cual tenemos que trabajar con los entes territoriales y con todos los generadores de ideas desde los entes territoriales y desde los departamentos e incluso desde los municipios para buscar otros modelos alternativos que no necesariamente son los que están escritos y los que pues teóricamente sería tan fácil desarrollar en ciudades capitales. La siguiente. La siguiente. Entonces yo siempre hablo un poquito de incertidumbre y si pásame la siguiente. Y es esto. Estos son modelos matemáticos y ojalá uno pensara así, pero lo que usualmente nos enseñan es que todo está marcado en lo que llamamos la campana de Gauss, donde en teoría todo se comporta de una forma normal y nosotros tenemos predicción en un 90% y casi que no pensamos en lo que pasa a un extremo y al otro. Sin embargo, en salud es diferente. La siguiente. Y entonces, pues esto sería como la forma de representación de lo que uno consideraría que es normal. Es decir, que una decisión médica, una decisión administrativa o cualquier decisión que tomemos es binaria. Si tomo esta decisión, esto pasa y si tomo aquella decisión, eso pasa. Pero desafortunadamente la siguiente, el comportamiento realmente es diferente. El comportamiento, la siguiente.
es sigmoideo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Cuando uno toma decisiones, realmente puede tener tendencia a que cualquier decisión sea, digamos, en el caso de nosotros como médicos, cuando tomamos una decisión de poner algo o no ponerlo, tenemos que tener la mayor información posible para que si no lo pongo, el paciente no sea subtratado, o si lo pongo, no sea sobretratado. Y ahí viene una discusión alrededor de la autonomía médica, que es lo que yo mostraba ahora. Entonces, para cualquier persona es muy fácil, o para cualquier persona que maneja recursos económicos es muy fácil decir, es que no tenemos cómo pagar 24 millones al mes por pembrolizumab para una paciente de 30 años con un cáncer de cervix que el sistema de salud no gestionó y que no ayudó a que no le diera el cáncer. Y entonces viene la discusión de, ¿y usted por qué formula eso? La discusión del médico de por qué tiene INVIMA, y alrededor de eso se viene una serie de decisiones que realmente son económicos. Si no costara 24 millones de pesos, sino 100.000 pesos, probablemente no existiría la discusión. Entonces, al final se empiezan a mezclar unas decisiones que son médicas con unas decisiones que son económicas, que nosotros desde mucho antes podríamos haber evitado esa decisión. La siguiente. La siguiente, eso. Ahí, cuando quede la otra curva. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? La calidad y el costo dependen de esto. A mayor calidad de la decisión, menor costo. Y ese es como el mensaje más grande de por qué debemos nosotros tener toda la información. La siguiente. Y está relacionado con esto. Siempre nos enseñaron esta pirámide donde nosotros tenemos datos, y los tenemos nosotros como médicos, los tienen ustedes como administradores del sistema. En el mejor de los casos pedimos informes, y es lo que llamamos información, pero siempre hemos dicho, la calidad del dato es lo más importante, porque de lo contrario ese informe es muy bonito, tiene unos pies muy bonitos y unas curvas muy bonitas, pero realmente de pronto no estamos tomando decisiones adecuadas. Más adelante, cuando ya está mucho más estructurado y hay alguien analizando esos datos, genera conocimiento, y por supuesto lo que queremos todos, que tengamos modelos predictivos, y esos modelos predictivos nos permitan a nosotros saber en el futuro qué va a pasar con las decisiones que estamos tomando. La siguiente. Pero desafortunadamente en la pirámide invertida, por llamarlo de alguna forma, nos encontramos con o que los datos son de mala calidad, o que son incompletos, o incluso en algunos casos inexistentes. Y así tomamos decisiones, y esas decisiones que tomamos muchas veces están rodeadas de lo que yo llamaría ignorancia, que pues es una palabra fuerte, pero realmente está claramente identificada como que es lo que sucede cuando no hay información para procesar y la estoy procesando. E incluso en la punta de abajo aparece la insensatez, es donde yo tomo decisiones que básicamente no están basadas en ningún tipo de criterio técnico científico. La siguiente. Pues esta es una frase pues, que define eso que estamos hablando. La siguiente. Y les voy a contar rápidamente, porque creo que ya hemos hablado de eso, pero algunos puntos claves de lo que sabemos del BPH como una enfermedad que produce cáncer de cervix, y qué es lo que nos enseñaron, y yo así lo aprendí. La siguiente. Este es el desarrollo de la enfermedad, es decir, la historia natural aparece con la infección que va generando unos cambios histológicos, lo que nosotros conocíamos como NIC1, NIC2, NIC3, que ustedes saben que ha ido cambiando, digamos, desde el concepto y la evolución de la clasificación de Bethesda, pues digamos, ha ido perfeccionándose un poco más a lesiones de alto grado y de bajo grado. Ya identifica muy bien cuáles son inflamatorias y cuáles son las verdaderas que son protumorales, hasta desarrollar un cáncer in situ, que únicamente lo que quiere decir es que el in situ no pasa a la lámina propia, no ha llegado a la capacidad de invadir, y cuando invade, pues ya estamos ante un cáncer invasivo, que es una enfermedad pues que como todos lo sabemos es una enfermedad grave y que va progresando rápidamente. La siguiente. Esto es el tema de salud pública que mencionaba Jorge hace un rato. La siguiente. Y aquí vienen tres conceptos que son muy importantes.
El primer concepto es que nos enseñaron que el BPH 16 y 18 es el más productor de cáncer. Y en esos virus, que son 9 virus, pues aparecerían como el 90% de los virus relacionados con cáncer de cervix. Eso ténganlo ahí presente porque estamos hablando que lo que esperaríamos es que el 16 y el 18 sean el 70% de los virus del papiloma humano encontrado en las mujeres. La carga viral, un factor de riesgo independiente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La carga viral hoy en día no es fácil de identificar, pero tenemos algunas pruebas que permiten identificar por lo menos de una forma indirecta que hay más virus o menos virus. Y finalmente la coinfección como un factor de riesgo, que si lo vemos como, digamos, en investigación cualitativa, podríamos relacionarlo con número de parejas sexuales. Pero hoy en día, cuando tenemos la identificación de los genotipos de los virus, tenemos como saber que una mujer tiene 1, 2, 3 o 4 genotipos, lo cual indica que, digamos, tiene un número mayor de contacto con parejas sexuales o, pues finalmente, si es la misma pareja sexual, esa pareja sexual tuvo un contacto con varias mujeres que todas tenían virus diferentes. Y todos estos factores están relacionados con un aumento de la tasa de desarrollar cáncer de cervix. La siguiente. Esto es bien interesante porque la Organización Mundial de la Salud e IARC definieron cuáles son los virus de alto riesgo y son 14 genotipos los que están definidos como de alto riesgo. Sin embargo, dentro de esos riesgos, ellos clasifican unos riesgos que consideraríamos aún mayores. Y si ustedes ven ahí, y pues yo sé que está muy bajito el tamaño de la letra y los colores, pero estos dos que se ven ahí realmente son el 16 y el 33. Y si ustedes ven el 18 está más abajo. Entonces, nuevamente, todos esos 14 genotipos son de alto riesgo, pero el 33 equivale al riesgo del 16. Esto obviamente pues genera una indicación que lo que hace la Comunidad Europea es genotipificar a todas las pacientes y específicamente esta es una de las razones. La siguiente. Entonces, ¿qué se hizo en el Quindío? Y básicamente en el centro donde yo soy asesor científico, y es que pues dentro de todo el desarrollo de la biología molecular que este centro tuvo alrededor del COVID, pues obviamente se hicieron muchas ampliaciones hacia las diferentes unidades que pudieran ayudar a utilizar esa infraestructura. Y definitivamente BPH, pues yo soy oncólogo, vivo en el día a día eso que les contaba, la frustración de tener que ver pacientes jóvenes con enfermedad avanzada que yo, teniéndolas al frente, sé que van a tener un mal pronóstico y probablemente van a fallecer a edad temprana. Y que pues como les mostraba también, con la llegada de la inmunoterapia, sé que voy a curar a muchas de esas pacientes, pero que el costo de atención de esas terapias va a ser inmanejable. Y por eso, pues, el centro se dio la tarea de hacer una tamización de un grupo de mujeres, la siguiente, por favor, en donde lo que se hizo fue que entre diciembre del 2021 y marzo del 2022, eso obviamente continuó, los datos que yo les voy a mostrar son los que están procesados, hay varios papers que están en curso de ser recibidos y publicados en diferentes congresos, para ser publicados ojalá más adelante en alguna revista que no lo reciba, pero que es bien interesante. Aquí fue un proceso de 1.500 mujeres, hoy hay más de 3.000 mujeres tamizadas. Llamativamente estuvimos buscando qué había de tamización publicada de cervix en el Quindío y no había nada publicado. Sin embargo, cuando le preguntamos a los ginecólogos y a los diferentes EPS de la región, les preguntamos pues lo lógico y cuántas mujeres se tamizan, cuál es la genotipificación, cuántas pacientes salen con alteraciones citológicas, y definitivamente no había nada ni publicado ni sabíamos la epidemiología local. La siguiente. Y entonces, ¿qué se hizo? Pues estas mujeres tamizadas con BPH, pues miramos cuánto era la positividad.
Lo que había publicado en Colombia es muy variable, hay desde el 14 hasta el 50%. En el mundo pasa lo mismo, de acuerdo a la población que se haga la tamización, uno encuentra diferentes resultados. Esto fue lo que apareció en el Quindío. 28% de las mujeres tamizadas, de esas 1000 pacientes, 28% fueron positivas. Y ojo al primer dato, que es el de arriba, 23%, 16, 33. El resto eran otro grupo de enfermedades. Y cuando uno mira 16 y 18, que les había mostrado al inicio de la presentación, que teóricamente eran el 70%, para esta población del Quindío era el 14%. Siguiente dato interesante, la carga viral era aumentada, era alta en la mitad de las mujeres que fueron positivas, y la coinfección fue del 18%. Hoy les puedo, digamos, decir que con los datos que tenemos de las 2.500, la coinfección ha subido a más del 20%, la carga viral sigue siendo algo parecida y la infección por VPH más o menos está en ese mismo porcentaje, 28-29%, pero no ha cambiado la expresión de 16 y 18 y la suma de 16 y 33 es del 23%. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, este es lo mismo. La siguiente. Bueno, quería disculpa, devuélveme que hay ahí el cuadro, en el cuadro donde está, cuál fue la prueba que se utilizó. ¿Por qué lo pongo yo ahí? Y es que cuando hicimos la toma de la decisión de cuál era la prueba que deberíamos utilizar, pues básicamente lo que se hizo fue revisar en la Organización Mundial de la Salud cuáles eran las pruebas que se consideraban de tamización. Llamativamente nos encontramos con que eso ya estaba absolutamente con una norma clara, diciendo qué era lo que se debía identificar, cuál era la sensibilidad y la especificidad de la prueba y qué debería hacerse. Y la prueba de Aniplex 2 HR Detection, que es la que se utilizó, pues básicamente cumple con los requisitos de la Organización Mundial de la Salud para tamizaje. Cuando miramos el número de pruebas que hay disponibles, habían más de 80 pruebas. En Colombia, pues probablemente ANAR tenga mucho más datos de cuántas pruebas hay disponibles, pero lo que sí encontramos es que no habían más de 3 pruebas en Colombia que pudieran cumplir con los criterios de la OMS para tamización, lo cual obviamente nos dejó preocupados porque pues obviamente esto era un tema nuevo para mí como oncólogo, probablemente lo conocían más las personas de biología molecular o de laboratorio, pero digamos sí tiene una absoluta claridad de qué es lo que debe cumplir para considerarse una prueba válida de tamizaje, que cuando uno va y mira lo que se hizo cuando se hizo la guía y todo eso, pues realmente están basados en los preceptos de la Organización Mundial de la Salud, pero en la parte de la ejecución pues nadie vigila y básicamente volvemos a lo mismo de siempre y es cuál es la prueba más barata que nos permita hacer más pruebas a más mujeres sin tener la información o el resultado que uno quiere saber y peor aún, pues sin mirar la epidemiología, o sea, sin capturar los datos para saber cómo es la expresión de la población para tomar decisiones en salud. La siguiente. Entonces, ¿qué se hizo además? Y se los mostré al principio. Entonces, la norma decía que teniendo uno la citología, si le salía VPH negativa, entonces que botáramos a la basura esa muestra. Pues yo obviamente dije, no, yo creo que deberíamos estudiarlo y mirar qué es lo que pasa. Y la razón es que en Europa se utiliza el cotest. Entonces, ¿qué hallazgos tenemos nosotros locales para saber qué está pasando con las pacientes que son negativas? Lo que la literatura decía era que menos del 1%, máximo el 2% de las mujeres VPH negativas deberían tener alteración citológica. Sin embargo, encontramos el 7% en este cohorte, que ha ido aumentando y nos quedamos en el 9% con las 2.000 y pico de pacientes que tenemos hasta hoy en día, pues digamos en el update que todavía está en procesamiento.
Eso pues nos pareció supremamente preocupante por efecto de que estábamos botando unas citologías a la basura que eran pruebas muy baratas y que definitivamente estamos perdiendo esta información habiéndola tomado, teniéndola ahí, porque esto se hizo con citología en base líquida, que en la misma muestra se procesan las dos pruebas. La siguiente, por favor. Y estos son los resultados, pues digamos que obviamente es el resultado que cuando lo hicimos por cotest se sabe que la positividad del BPH es mayor y las alteraciones citológicas son las que miramos acá. La siguiente. Entonces, en este pues lo que estábamos hablando, la siguiente, por favor. Ah, no, entonces devuélvete, qué pena. Es que hay una cosa que me obstruye la visión, pero lo que queremos mostrar aquí es el número de pruebas que se hicieron, digamos, a la izquierda aparece la técnica de genotipificación y estos son los genes que se evaluaron y los resultados pues no son estos, este simplemente es el número de positividades que nos arrojó la plataforma, pero no tengo ahí la diapositiva en donde muestra lo que les decía, cuánto fue el 16, cuánto fue el 18, cuánto fue el 33, pero definitivamente son los datos que les decía ahora, 16 y 18, 14% sumados y 33 seguía siendo muy importante, con una positividad de otros genes que son considerados, entre comillas, a pesar de ser de alto riesgo, no tan alto riesgo, pero cuando se combinan varios genes, eventualmente tienen efecto que podría llegar a ser exponencial. La siguiente. Y la siguiente, pues digamos que esos son como los datos que tenemos. ¿Qué quiero yo decir aquí alrededor de esto? Y es una primera reflexión que nos hacíamos en su momento y que partía del hecho de que yo tengo un adolescente que a los 9 años le puse la tetravalente y cuando encontré estos datos dije, ella está en el Quindío, hoy tiene 18 años, y yo le puse tetravalente y asumí que pues por la información que teníamos el 70% de 16 y 18 iba a quedar cubierta y oh sorpresa cuando me encontré que solamente el 14% de los genotipos que daban positividad en el Quindío eran 16 y 18, por lo tanto pues hoy mi decisión sabiendo esto hubiera sido poner la nonavalente. Ya si lo llevamos a la salud pública y pues digamos es una discusión que probablemente podemos hablar ahora para los tomadores de decisiones de los entes territoriales o de las personas que realmente tengan que tomar decisiones alrededor de vacunación, es que la nonavalente cuesta 10 veces más que la tetravalente. Entonces ahí ya se nos viene un problema nuevamente, como lo decía ahora, económico. No es un tema de conocimiento, pero por lo menos ya tenemos la información clara. ¿Qué hemos hecho? Y digamos, el grupo de ANAR, digamos, ha sido muy activo alrededor de eso, y es que yo estaba mostrando estos datos a otros departamentos para de pronto generarles algo de esa sensibilidad de que miremos, que midamos y que sepamos si es un efecto de región, es decir, si es un tema netamente del Quindío, si es un tema de la población a la que tamizamos, que era población del subsidiado, o si estamos hablando de que, pues, desde el punto de vista de la epidemiología de Colombia, está sucediendo en todo el país. El único estudio publicado que pudimos encontrar fue un estudio del Instituto Nacional de Cancerología que hizo estas pruebas, hizo esta genotipificación en pacientes vacunadas. Y la sorpresa fue que casi calcado lo que nosotros encontramos en no vacunadas. Para ese momento la interpretación es que cuando se vacunaban a las mujeres, seguramente la genotipificación que aparecía en las infecciones posteriores era diferente porque pues quedaban protegidas por la vacuna contra 16 y 18. Lo llamativo es que de nuestras pacientes menos del 2% estaban vacunadas. Entonces ahí surge la duda y sería interesante poder empezar en el país a mirar cuál es la epidemiología, pero ojalá tener poblaciones mucho más grandes. La siguiente, por favor.
Esto solamente para decirles que no solamente hacer tamizaje es suficiente, nosotros nos dedicamos también a mirar cómo era la calidad de la muestra y el estándar realmente de insatisfactoras debe estar por debajo del 3-4% y en algún momento tuvimos 6 hasta 11%. Cuando ven ahí más o menos en marzo hicimos una revaloración de qué estaba pasando y cuando miramos con los expertos ginecólogos de nosotros, tomamos la decisión de cambiar el cepillo. Reinducimos la técnica y bajamos los insatisfactorios en ese porcentaje. La siguiente. La oportunidad también empezó a mejorar. Entonces, digamos, la oportunidad del resultado está en promedio de 2 días para el resultado de BPH. Y básicamente el único pedazo es un proceso manual que tenemos alrededor de, todo está automatizado, excepto la captura del dato de carga viral. Entonces, por eso nos demoramos 24 horas más. Sin embargo, casi que todo es automático. Si yo proceso hoy, probablemente en 6 o 7 horas de forma automática tendría el resultado del genotipo y si es positivo o negativo. Sin embargo, como sacamos más datos, el valor está más o menos en 2 días. La siguiente. Y este es el reporte de citología en base líquida. Como ven, también va hacia la baja. Y es importante decirles acá que dentro de esos resultados, si no lo tengo ahí, inicialmente nosotros enviábamos la citología en base líquida porque no teníamos todavía el equipo validado, la mandábamos a un centro y llegamos a tener casi 60% de las anormales, casi 60% eran ASCUS. Ese estándar estaba por encima de lo permitido, que no debería ser más de 20 o 30%, y posteriormente entonces cuando ya quedaron nuestros patólogos con nuestros histotecnólogos, empezamos a bajar ese porcentaje. ¿Qué es lo que sucede? Y ahí vuelvo a la calidad de cómo se hace el proceso, porque uno creería que es solo hacer la citología en base líquida. No, la citología en base líquida es un equipo que le saca un botón que se colorea. Pero aquí lo más importante, digamos, incluso es mucho más sencillo, entre comillas, el BPH, porque el equipo saca una prueba molecular que le saca un resultado y alguien lo interpreta, pero aquí es ojo dependiente y depende de la experiencia de las personas. Entonces, el equipo de citometría en base líquida, de citología en base líquida que nosotros teníamos, la casa comercial exigía un entrenamiento especial de patólogo y citotecnólogo, y a su vez ellos están en un plan continuo de estandarización de la lectura y ese proceso de calidad es directamente proporcional con el costo final del proceso como tal de tamizaje, porque entre más anormalidades, más colposcopias se hacen. Por lo tanto, no es solamente hacerle al tanto por ciento de las mujeres, sino velar porque estos tiempos de oportunidad y de calidad se logren. El plan, por ejemplo, como tal de nosotros es que de aquí a unos 6 meses poder ya hacer una validación formal de calidad de la prueba con el Colegio Americano de Patólogos, que es un examen que debe recibir el patólogo y la citotecnóloga, donde les ponen 400 citologías para que ellos tengan una calificación sobre el 90%. ¿Cómo dice la OMS que debe hacerse la valoración de citología? Toda citología leída por la citotecnóloga anormal debe validarla el patólogo y 1 de cada 10 debe evaluar el patólogo si es normal o anormal. Se supone que son las normales que leyó la citotecnóloga. Entonces ahí le surge a uno la duda de que hoy en día en el sistema de salud se vendan papanicolaos o pruebas de citología que cuesten 3.000 pesos. Eso no es viable si uno quisiera hacer un control de calidad como el que les estoy contando. La siguiente. Y esto es el tema de la carnetización, que llamativamente, como ven ahí, pues nos dimos cuenta con el tiempo que las pacientes no estaban carnetizadas y que estábamos incumpliendo, entre comillas, un proceso que era absoluta y vital. Y a partir de agosto se sistematizó de tal forma que al tener la prueba, de una vez se generaba el carnet de forma digital y eso pues nos llevó a que casi el 100% de las pacientes tuvieran el carnet. La siguiente. La siguiente. Y entonces los beneficios. Y aquí es donde viene el tema que uno dice, pero ¿por qué no hablamos de supervivencia? ¿Por qué no hablamos de estadios tempranos?
y pues desafortunadamente siempre toca traer la plata al orden, porque llevamos viendo malos resultados en salud pues 15 años, y desde que la cuenta de alto costo se creó y empezó a sacar resultados, los resultados son malos y como lo mostraba Jorge, incluso empeorando. Con el efecto de pandemia que vamos a ver en todo el mundo y que nosotros ya lo empezamos a ver tan tempranamente en las curvas que mostró Jorge, donde empeoró la mortalidad y bajaron el número de casos nuevos. Esas pacientes no es que bajó y que tan bueno que el programa de tamizaje va bien, son pacientes que vamos a diagnosticar en varios años como enfermedad avanzada. Solo para datos económicos, 10.000 mujeres tamizadas cuestan 1.500 millones de pesos a 150.000 cotest, es decir, hacer BPH y no botar la citología como lo dice la norma que les decía ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que 790 mujeres van a tener alteraciones colposcópicas que van a ser tratadas en consultorio, y esas 30 de cáncer son cánceres que no van a ver, es decir, nunca van a aparecer en la cuenta de alto costo. ¿En qué tiempo? En 3 años. Quiere decir que 10.000 tamizadas con 790 colposcopias, con esos 30 casos que no van a tener cáncer, cuando nosotros llevamos a eso, a lo que estamos viendo, ahí en la diapositiva, la siguiente, porfa, la tengo más clara acá, nos ahorra 12.000 millones de pesos. ¿Eso por qué? Porque estamos calculando que esas pacientes, como el 60 y tanto % de las mujeres se están diagnosticando en etapa avanzada, en los siguientes 5 años van a progresar, y lo cual quiere decir que van a requerir pembrolizumab, que tiene INVIMA y que cuesta 408 millones de pesos al año, que es lo que yo les mostraba ahora en la diapositiva del estudio, y pues es un medicamento que está en el plan de beneficios, ni siquiera está por fuera del plan de beneficios, ni siquiera requiere MIPRES. Estamos hablando de 12.000 millones de pesos. Quiere decir que con 12.000 millones de pesos yo puedo hacer el tamizaje con cotest a otras 18.000 mujeres. Entonces, si uno mira esto en números, la pregunta es, ¿y por qué no aparecen 1.500 millones para tamizar a 10.000 mujeres? Y con la plata del ahorro de los siguientes años, uno debería tamizar, porque esas pacientes, o sea, no van a aparecer cánceres, y es una enfermedad que definitivamente curaría o casi que desaparecería la incidencia de cáncer. Claro, van a aparecer las pacientes que no se vacunaron, las pacientes que no quisieron hacerse el screening, etcétera, etcétera, pero va a ser un número muchísimo menor. La siguiente. Entonces, pues creo que las reflexiones han surgido ahí alrededor de lo que hemos hablado. Es decir, lo primero es, ¿será que estamos haciendo bien el programa? ¿Será que debemos ahondar y profundizar un poco más en lo que deberíamos hacer como sociedad gubernamental, como sociedad científica, como IPS, como EPS? La respuesta probablemente es que sí, y los datos de la cuenta de alto costo nos lo muestran. No mostramos lo de Globocan, y básicamente también es preocupante porque Globocan es un cálculo poblacional que muestra que incluso con los datos que tenemos de la cuenta de alto costo, probablemente tengamos menos pacientes diagnosticadas. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma.